Quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. Si desconociésemos el pasado, no sabríamos cuáles son nuestras raíces, las de nuestra familia, nuestro pueblo y ni siquiera las de nuestro país. No tendríamos historia. Sin pasado, da la sensación de que el presente carece de fundamento y de que tiene poco sentido. La historia puede enseñarnos mucho acerca de la vida. Hola amigos, bienvenidos fans de la historia. Hoy vamos a pixelar cómo nos ha llegado la propia historia. El conocimiento histórico hace que nos sintamos parte de una hermandad que se extiende a lo largo de los siglos, desde mucho antes de nuestro nacimiento hasta mucho después de nuestra muerte. Manual para estudiar historia, de Michael Stanford. Cuando nos acercamos a la historia, descubrimos un mundo repleto de antiguas civilizaciones, hallazgos asombrosos, gente increíble y diferentes maneras de ver las cosas. No obstante, dado que la historia estudia sucesos y personas de tiempos pasados, ¿cómo sabemos si es confiable? Para que nos enseñe lecciones valiosas, es indudable que éstas han de basarse en hechos verídicos. Y una vez que sabemos la verdad, debemos aceptarla, aunque a veces no resulte agradable. El pasado puede parecer un jardín de cactus. Es bonito, pero tiene espinas. Inspirador, pero pincha. ¿Cómo evaluar la exactitud de lo que leemos? La historia que es auténtica beneficia al lector atento. Los historiadores preguntan a menudo cómo y por qué tuvo lugar cierto acontecimiento. Por ejemplo, la historia nos dice que el Imperio Romano se derrumbó. ¿Pero por qué? ¿Se debió a la corrupción? ¿A la búsqueda de placeres? ¿El imperio era demasiado difícil de dirigir? ¿Su ejército demasiado costoso? ¿O cayó porque sus enemigos eran muchos y muy poderosos? Más actualmente, el comunismo de Europa del Este se desplomó en un país tras otro, aparentemente de la noche a la mañana. ¿Pero por qué? ¿Y qué aprendemos de ello? Esta es la clase de preguntas que los historiadores tratan de contestar. Pero, ¿hasta qué punto son sus respuestas un reflejo de sus opiniones personales? El historiador es más detective que científico, pues investiga las fuentes y pudiera cuestionar su autenticidad. Su objetivo debe ser la verdad, aunque esté difuminada, en parte debido a que se centra en las personas cuyos pensamientos no puede leer, sobre todo si han muerto. Pero pudiera ser que el historiador tal vez tenga ideas preconcebidas y prejuicios sobre el tema que analiza. De ahí que en ocasiones el mejor estudio histórico sea en realidad una interpretación que refleja el punto de vista del historiador. Estamos de acuerdo que el que un historiador tenga su propia opinión no significa que su trabajo sea inexacto. Y además de los posibles prejuicios, otro importante factor que debe tenerse en cuenta cuando se leen documentos históricos es el móvil del escritor. Michael Stanford comenta: cualquier suceso narrado por los que están en el poder, por quienes desean obtenerlo o por sus amigos, debe analizarse con la mayor de las desconfianzas. Los testimonios históricos que incitan, sea sutil o descaradamente, al nacionalismo o al patriotismo también son cuestionables. Un libro de texto de cierto país comentó: el propósito de enseñar historia es fortalecer los sentimientos nacionalistas y patrióticos del pueblo, pues conocer el pasado de la nación es uno de los mayores incentivos para el patriotismo. En ocasiones, la historia pudiera ser fraudulenta. El libro La verdad de la historia menciona que la ex Unión Soviética eliminó de los libros el nombre de Trotsky, a fin de que no quedara constancia de su existencia. Trotsky fue un dirigente de la revolución bolchevique cuya autoridad solo era inferior a la de Lenin. Al morir Lenin, Trotsky tuvo enfrentamientos con Stalin, fue expulsado del Partido Comunista y más tarde asesinado. Llegó a eliminarse de las enciclopedias soviéticas. Esto ha sucedido bajo regímenes dictatoriales, los cuales han hecho de la adulteración de la historia una práctica habitual que ha conducido incluso a la quema de los libros disidentes. La falsificación de los hechos es una vieja costumbre que se remonta a los egipcios y asirios. Faraones, reyes, emperadores se aseguraban de que su legado magnificara su imagen,
por lo que solían exagerar sus logros, a la vez que restaban importancia a los sucesos vergonzosos que los deshonraban, los borraban o ni siquiera se hacía referencia a ellos, como por ejemplo las guerras perdidas. ¿De qué forma se puede comprobar la verdad de los escritos antiguos? Pues muchas veces de la arqueología, que saca a la luz pago de tributos, códigos de leyes, anuncios de subasta de esclavos, cuevas, túneles, cartas, documentos comerciales y personales, inscripciones descubiertas en fragmentos de cerámica, diarios de navegación, monedas, espadas, objetos y ajuar encontrado en tumbas. Esta diversidad de objetos y escritos arrojan luz sobre las fuentes oficiales o discrepa de ellas. Cuando falta información o esta es dudosa, el buen historiador debe indicarlo, aunque pudiera formular su propia teoría para llenar las lagunas. De todos modos, es bueno consultar más de una obra de referencia si queremos tener una visión equilibrada de los sucesos. Pero, a pesar de estos desafíos, la labor del historiador es muy útil. Además de abrirnos una ventana al pasado, enriquece nuestra comprensión del panorama actual. Enseguida descubrimos que en el pasado, las personas poseían los mismos rasgos de personalidad que hoy en día. Dichas características recurrentes han tenido una gran repercusión en algunos sucesos del pasado, lo que quizás ha dado lugar al dicho de que la historia siempre se repite. Es sorprendente que un problema en particular sea la superabundancia de material al que se enfrenta el escritor moderno. Esta puede actuar como una barrera en su investigación. Humanamente le es imposible examinar toda la información disponible sobre algunos temas, y aunque parece una paradoja, el material muy básico concerniente a acontecimientos de tiempos relativamente recientes frecuentemente falta o su significado no es claro. La idea de volver a escribir la historia pudiera considerarse un intento fraudulento de manipular el pasado para hacerlo armonizar con una teoría actual o para glorificar a una nación, raza o religión. Examinemos un ejemplo aparentemente poco importante. ¿Sabemos quién descubrió el Polo Norte? Una verificación de las referencias le revelarán que hay alegaciones y contraalegaciones de por lo menos dos hombres, Robert Peary y Frederick Cook. Muchos libros se han escrito sobre el tema, pero ¿quién en la actualidad puede decir a ciencia cierta quién llegó primero al Polo Norte? Un incidente que sucedió hace poco más de 100 años. Más intrigante y envuelto en la polémica estadounidense está el asesinato del presidente John F. Kennedy. ¿Fue asesinado por un solo asesino, como se cree en general? ¿O hubo en realidad varios conspiradores responsables por la muerte del presidente? La respuesta todavía se debate en algunos círculos. Se suma la preocupación de una encuesta hecha a la población norteamericana de si creían o no que el hombre hubiese podido llegar a la Luna, un acontecimiento efectuado hace poco más de 50 años, con el resultado del 11% declarando rotundamente que no había llegado. Esta situación es alarmante porque contamos con abundantes grabaciones audiovisuales y testimonios vivos de todo ese proyecto, que resultó ser un acontecimiento histórico sin precedentes y con incontables pruebas abundantes del hecho. El seleccionar los acontecimientos hace que el desafío al historiador moderno sea grande, pero a veces hay que reajustar los libros de historia por otras razones. El tiempo puede hacer que los países y la gente adopten nuevos puntos de vista del pasado. Por medio de la diplomacia y los acuerdos comerciales, los anteriores enemigos se convierten en aliados. Varía la perspectiva desde la cual se examina el pasado y los libros de historia y los monumentos escritos en periodos anteriores llegan a parecer pasados de moda. Lo que antes se creía malo, con el paso del tiempo, puede parecer bueno. En esos casos frecuentemente se vuelve a escribir la historia para moldarla a una situación posterior. En 1868, la legislatura territorial de Nuevo México quiso honrar a sus soldados muertos. Se les dedicó un obelisco de 11 metros de alto, a los héroes que han caído en batalla con los indios salvajes en el territorio de Nuevo México. Ahora, más de 150 años después, hasta la mayoría de los norteamericanos blancos reconoce que los indios que vivían en ese territorio no eran más salvajes que los invasores.
Otro aspecto en el que también se ve cómo el cambio de actitud afecta a los puntos de vista históricos es el llamado espíritu religioso ecuménico actual. Anteriormente, las historias católicas con respecto a la Inquisición se inclinaban a defender las acciones del tribunal de la Iglesia durante los siglos XV y XVI. Pero ahora, según la descripción de los escritores católicos, un reciente libro intitulado La Inquisición, por John O'Brien, de la Universidad de Notre Dame, adopta la nueva posición favorable del catolicismo posterior al Concilio Vaticano II y por lo tanto es notablemente más honrado y libre de una alegación especial. Este espíritu ecuménico parece haber afectado la manera en que las publicaciones judías se refieren a Jesucristo. Por siglos, la tradición judía prohibía hasta pronunciar el nombre de Jesús. Pero actualmente, un estudio judío revela que los actuales libros de texto que usan los israelíes jóvenes presentan algunas de las semblanzas más comprensivas de Jesús que jamás se hayan ofrecido a los judíos modernos. El tiempo ha alterado los puntos de vista. Cada uno ha considerado prudente volver a escribir la historia. Pero pudiéramos encontrarnos con otro problema. Un punto de vista quizás sea bien conocido, es historia popularizada, pero puede hacer aparecer a otro país u otra raza como atrasada. Estos con el tiempo también querrán contar su lado de la historia. Esto es de esperarse. De modo que se vuelve a escribir la historia. Obviamente aquí hay un peligro. La tendencia corriente cuando se vuelve a escribir la historia en un esfuerzo para sustentar cierto punto de vista es la de escoger y elegir la información, encontrando la que pinta un cuadro noble del lado de parte del cual está el historiador. Entonces, si una persona lee el libro de historia de una nación, es probable que obtenga una impresión. Al leer un libro de texto de otro país, recibirá un punto de vista totalmente diferente. Por ejemplo, una comisión de alemanes y polacos está revisando los libros de texto escolares de historia relacionados con la frontera entre los dos países. Por generaciones en esta vecindad se ha infiltrado un aborrecimiento duro. Ambos lados dicen poder conseguir nuevos libros de historia para ayudar a mitigar las ardientes polémicas de frontera del pasado, pero no se está de acuerdo en todos los puntos. Si uno le pregunta a los alemanes acerca de las incursiones teutónicas hacia el este dentro de Polonia hace aproximadamente 600 años, quizás las llamen una misión civilizadora, pero preguntemos a los polacos. Quizás le digan que esas mismas actividades fueron una agresión bajo el disfraz de una obra misional. Cada lado, por lo tanto, tiene cierto punto de vista de lo que aconteció en el pasado. Cada uno puede señalar a cierta evidencia en apoyo de su lado de la historia. ¿Y qué sabemos de la historia africana? Tenemos que ser francos al decir que la mayoría de las personas hoy en día han aprendido la historia africana a través de los ojos de los europeos. Para el europeo, África fue un lugar donde el mercader, el misionero, el explorador, el arqueólogo y el conquistador se hicieron nombres para sí mismos. Los europeos frecuentemente consideraron a África atrasada y la llamaron el continente oscuro. ¿Consideran los africanos que ellos eran tan atrasados como sugieren los europeos? En una de las respuestas que dio el Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos de la Universidad del Estado de Nueva York, comentó: el esfuerzo claramente fue el de justificar el dominio europeo de los africanos no en términos de pura fuerza, lo que fue, sino en términos de una superioridad cultural, lo que no fue. Los africanos y europeos sabios de hoy en día reconocen que algunos europeos tuvieron razones honradas para ir a África e hicieron cierta cantidad de bien. Por otra parte, reconocen que es evidente que después de la llegada de los extranjeros, una gran parte de la población africana fue explotada. Así, la persona que lee historia y trata de ser tan objetiva como es posible, aprecia que todos los lados, alemanes y polacos, europeos y africanos, tienen una historia que contar. Sabe que normalmente hay un grado de exactitud en cada punto de vista, pero también está consciente de que, para apegarse lo más posible a la verdad, debe equilibrar apropiadamente una historia con su opuesta. A lo largo de los milenios, los intereses personales, la falta de visión, la codicia, la corrupción
el ansia de poder han frustrado una y otra vez la buena administración. Y seguro que volvemos a contar hacia atrás con carreras armamentistas, tratados fallidos, guerras, disturbios sociales y actos violentos, injusticias relacionadas con la distribución de la riqueza y desplomes económicos. Ningún imperio se desplomó igual que otro. Babilonia cayó de la noche a la mañana ante los medos y los persas en 539 a.C. de la era común. Grecia se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno y con el tiempo sucumbió ante Roma. Sin embargo, el fin del Imperio Romano sigue siendo un tema muy controvertido. El historiador Gerald Slavak preguntó: ¿cuándo cayó el Imperio Romano? ¿Ha caído realmente? Algo cambió en Europa occidental entre el año 400 y el 600 de nuestra era, pero muchas cosas siguieron igual. Es evidente que algunos aspectos de la historia se repiten y otros no. La obra El mundo antiguo, Historia universal, menciona sobre la influencia que ha ejercido la civilización occidental en todo el mundo. Cuando Colón y Cortés mostraron a los habitantes de la Europa occidental las posibilidades de nuevas conquistas, se desencadenaron en ellas ansias de conseguir conversos, riquezas y fama, y acabaron por difundir la civilización occidental por todo el mundo, casi siempre por la fuerza. Los conquistadores, dotados de un irrefrenable afán de expansión y de un armamento superior, convirtieron el resto del planeta en un apéndice involuntario de las grandes potencias europeas. Los habitantes de África, Asia y América fueron víctimas de una explotación despiadada e implacable. Tal vez fue nuestro lamentable pasado lo que impulsó a un filósofo alemán a afirmar que lo único que nos enseña la historia es que ella no nos ha enseñado nada. Está claro que tanto acercarse demasiado a la historia como verla a vista de pájaro, nos encontramos con verdades absolutas que encontramos en dichos milenarios, sacados de hombres que reflexionaron sobre sus propias historias. Uno de ellos comentó: «El hombre no es dueño de sus caminos, ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos». Y en otra reflexión humana plasmada en el libro más difundido de la historia, el sabio rey Salomón dijo: «Todo esto he descubierto aplicando mi reflexión a cuanto pasa bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para hacerle daño». En toda la historia de la humanidad, nunca antes se había hallado la Tierra bajo la amenaza simultánea de la deforestación, la erosión del suelo, la desertización, la extinción de numerosas especies de plantas y animales, el cambio climático, la explosión demográfica, el terrorismo, las pandemias, las crisis económicas, los conflictos sociales, la violencia de género. Es nuestra historia. Puede ser fascinante, enigmática, sorprendente, pero que hemos de reconocer que no es tan bonita como esperábamos, con tantas características desagradables y una lista negra de hechos casi interminables. Eso a pesar de que un experto en leyes comentó: «Él creó de un solo linaje a todas las razas de los hombres para poblar la entera superficie de la tierra. Estableció las épocas de la historia de ellos y los límites de su territorio». Sí, ciertamente hay ocasiones en que debe volverse a escribir la historia. Sin embargo, es más importante aún que revisemos nuestro propio punto de vista de la historia, si fuera necesario, para que corresponda con el de aquel que ha establecido las épocas de la historia del hombre.